¿Casualidad o causalidad? Un día después de que la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa presentara su informe de los 43 normalistas muertos, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, fue detenido aquí en la Ciudad de México. Elementos de la Marina, agentes de la Fiscalía General de la República llegaron hasta su casa y lo aprendieron ahí en Lomas de Chapultepec. El ex procurador, quien construyó la conocida como verdad histórica, está acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia por el caso Iguala. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y por iniciar la semana con nosotros bien informados, por supuesto. Imagen Noticias tuvo acceso a uno de los videos del momento en el que Jesús Murillo Caram se entrega a las autoridades. Eran las 4 de la tarde con 28 minutos cuando sale de su casa. Las imágenes son tomadas por un conocido del ex procurador, quien en todo momento se mostró tranquilo. Buenos días. Estamos pagando tráfico. Buenas tardes, señor Jesús Murillo Caram. Me identifico con usted, soy un oficial investigador de la agencia investigadora. Me realizaron un mandato de cumplimiento de detención. ¿Le doy lectura a los derechos que tiene? Lo sabemos. Espinoso. Sí, no se va a ir. Hasta por los vecinos, respeten a los vecinos. Díganle que si quiere le abrimos por la, aunque se estacione aquí, perdón. Tiene derecho Por los a vecinos. estar informado El señor de su detención, el derecho a consultar una abogada, el derecho de recibir una notificación escrita, el derecho a ser permanecido, el derecho a no estar detenido, el cumplimiento de la orden de aprehensión por superar la responsabilidad criminal, tortura contra la administración de la justicia, desaparición forzada de las personas. En ese momento solicito, siendo las 16 horas con 30 minutos, le doy lectura. Muchas gracias. Por favor, ¿qué quiero que acompañe? Por favor. Oiga, ¿lo puedo acompañar? No. ¿Lo puedo acompañar? Soy su sobrina. Y no está el abogado presente. El médico Yo sí lo va. puedo ¿El médico puedo ir? Soy su médico. Sí, porque tiene Sí, por favor. La parte del frente. Yo me Oiga, una pregunta. ¿Me puede decir a dónde lo va a llevar, por favor? Vamos al juzgado del reclusorio norte. ¿Al reclusorio norte? Por favor, si nos pueden seguir, no hay ningún impedimento porque nos sigan en algún vehículo. Se lo encargo mucho porque está delicado de salud, por favor. Luego de la detención, Murillo Caram fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde pasó la noche. El sábado por la mañana lo llevaron al reclusorio norte para su primera audiencia. Luego de conocer las acusaciones, el ex procurador se reservó su derecho a declarar. Durante la comparecencia hubo 3 recesos porque presentó problemas de salud. Finalmente, el juez Marco Antonio Fuerte le dictó prisión preventiva justificada porque la Fiscalía General de la República argumentó que existe un elevado riesgo de fuga
Él cuenta con una cuenta, de más de 85 millones de pesos, por eso el riesgo. El juez también le llamó la atención en 3 ocasiones a los fiscales federales por no tener ordenados sus argumentos y considerar que no llegaron bien preparados. Precisamente la fiscal encargada del caso, Lidia Bustamante, aseguró que Murillo Karam fraguó la llamada verdad histórica en un cónclave con al menos 18 funcionarios federales y estatales, entre los que destacan el actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que en ese entonces era delegado de la Policía Federal en Guerrero. También Tomás Cerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien a través de su cuenta en Twitter negó esa reunión y aseguró que son meros trascendidos dolosos, dijo. La próxima audiencia para saber si es vinculado o no a proceso se va a llevar a cabo el miércoles. Y mire, en septiembre de 2019, estas fueron las palabras de Murillo Karam, las que le vamos a presentar a continuación, luego de darse a conocer que podría ser llamado a rendir cuentas precisamente por el caso Ayotzinapa, ante el compromiso del recién llegado fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de reconstruir desde cero las investigaciones. Me pongo a la disposición de la autoridad que quiera para que puedan cuestionarme sobre las dudas que tengan y en la mejor disposición de que esto quede claro. Déjeme decirle una convicción que tengo y que espero que no sea fallida. Yo tengo confianza en la honestidad del nuevo fiscal. Creo que es un hombre recto, tan de mal carácter como yo, pero recto. No creo que sea una gente que pudiera ser manipulable ni que pudiera cambiar las cosas. Si de veras van a investigar la investigación, me parece excelente, porque lo que va a resultar es la ratificación de lo que está consignado. Y no tengo ninguna duda de que actúe siempre con el propósito de resolver el caso y creo que lo resolví. Y las reacciones por la detención de Murillo Karam no tardaron nada en llegar. A través de su cuenta en Twitter, por ejemplo, el PRI indicó que su detención respondía más a un tema político que de justicia y que no daba respuesta a las familias de las víctimas. Pidieron a las autoridades que dejen de ejercer acciones selectivas y que den con los responsables materiales. En un segundo tuit, el partido acusó al gobierno de Morena de irse contra el exprocurador y advertir que mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que los incomode. Cabe recordar que además de procurador, Murillo Karam fue gobernador también de Hidalgo por parte del PRI. Y los papás de los 43 normalistas, ¿qué dijeron? En un comunicado que difundieron el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez fue quien difunde este comunicado, y dicen que esperan que la detención del exprocurador sirva para que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de una versión sin sustento, construida con tortura y que tanto daño les hizo. Aseguran que ellos no se mueven por la venganza, sino por la esperanza de que se sepa la verdad y que ello contribuya a que hechos similares no se repitan. Además de la detención de Murillo Karam, la Fiscalía General de la República tiene pendientes 83 órdenes de aprehensión relacionadas con estos hechos, con los hechos de Iguala, por las acciones del día de la desaparición de los estudiantes y hechos posteriores. Estas órdenes son contra 20 mandos militares y personal de tropa de 2 batallones de Iguala, 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, 6 de Iguala, 1 de Cocula, 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Los delitos que se imputan son delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidios y contra la administración de justicia. Y vaya que fue un viernes, el pasado, lleno de sorpresas, ¿eh? Por la tarde sucede lo de Murillo Karam, que es detenido, y a las 10 de la noche, con 45 minutos, Rosario Robles, la extitular de la Sedesol, salió finalmente en libertad del penal de Santa Marta tras pasar 3 años de prisión, acusada de ejercicio indebido del servicio público, delito que no amerita prisión preventiva. Sin embargo, ahí estuvo estos años. El juez le modificó la medida cautelar para que enfrente su proceso en libertad por su estado de salud, aunque deberá ir a firmar cada 2 semanas y no puede salir del país. Cabe recordar que Rosario Robles está ligada a la estafa maestra que develó una red de desvíos de recursos durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Estas fueron sus palabras al salir del penal. Me siento muy contenta, evidentemente feliz de que se hizo justicia y de que lo que dije desde el primer día, que yo
soy inocente y yo estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes, pero desde luego como tenía derecho y como tengo derecho en libertad. Y mire, tras salir de la prisión, Rosario Robles pasó así su primera noche en la casa con su familia y amigos también. Su hermano Francisco Robles compartió esta fotografía en Twitter en donde agradeció a todas las personas su respaldo y solidaridad que los cobijó durante estos 3 largos años. El primer día en libertad transcurrió en calma para Rosario Robles. En el condominio de las calles de Las Flores, en Los Reyes, Coyoacán, no hubo visitas de políticos ni de exfuncionarios o ex colaboradores. Así el fin de semana en México, en donde para muchos la libertad de Robles y la detención de Murillo Karam responden a un trueque político y no a un acto de simple y llana justicia. Será en unos momentos, en su conferencia matutina, que el presidente López Obrador fije su postura sobre estos casos, luego que durante su visita a Sonora decidiera no responder a la pregunta de los reporteros. Con toda la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen inicio de semana. Mira, autoridades de Somalia pusieron fin a un violento asalto en un hotel de la capital en el que murieron desafortunadamente 21 personas, pero también liberaron a decenas de rehenes. Las Fuerzas Armadas de élite del país lucharon durante 30 horas contra militares vinculados a Al-Qaeda después de que los yihadistas se abrieran paso a tiros en el hotel desde el viernes por la noche. 3 atacantes también fueron abatidos en estas escenas que fueron de película. La información de las redes sociales y la pregunta del día. Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, mi querido Paco. Buenos días a todos ustedes. Bonita semana. 5 de la mañana con 58 minutos. Y dígame, ¿cree que la detención de Murillo Karam y la liberación de Rosario Robles responden a qué cree usted? ¿A un trueque político? ¿A un acto de justicia? ¿O cree que son ambas? Participe con nosotros a través de @imagen_sea en nuestras redes sociales. Ahí está la pregunta. Y por supuesto, quédese aquí muy bien informado en Imagen Noticias con el sensei de la noticia, Francisco Sea. Hombre, gracias Marlene. Y el viernes alcanzamos a informarle que se habían registrado narcoincendios en Colima como respuesta de los grupos delictivos a la detención de José Bernabé, alias La Vaca, principal generador de violencia en la entidad. El ejército reforzó las labores de seguridad en el estado. Al regresar del corte le tengo esta información. Y también, por supuesto, de acuerdo con un ingeniero geólogo y experto minero, los mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto en el Pinabete, en Sabinas, Coahuila, están dispersos y no están juntos. Al regresar del corte, por supuesto, le tenemos toda la información. Y de 4 menores de edad fueron asesinados este domingo en el municipio de Fresnillo, esto en Zacatecas. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados dispararon en contra de los adolescentes sin mediar palabra. Los menores asesinados tenían entre 14 y 17 años. El Ejército y la Guardia Nacional implementaron un operativo en la zona, pero hasta el día de hoy no hay personas detenidas. En medio de la ola de violencia que se desató en Colima por la detención de La Vaca de José Bernabé, el ejército mexicano llegó a la entidad para reforzar las labores de seguridad. Fueron 14 los vehículos incendiados en el estado de Colima la noche del jueves y madrugada de este viernes, como respuesta de los grupos delictivos ante la detención de José Bernabé, alias La Vaca, reconocido por el gobierno federal como el principal generador de violencia en la entidad. Los primeros vehículos fueron quemados a las 11 de la noche, muy cerca de Casa de Gobierno, el despacho de la gobernadora de Colima. Está triste la situación y pues desesperante, pues, porque uno trabaja pues para llevar el sustento a su casa y también los trabajadores, y tarda uno tiempo en poder optar para comprar otro vehículo, y pues vamos a tener que, pues no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a tratar de levantarnos. Los hechos violentos de la madrugada desplegaron varias unidades del ejército mexicano para reforzar la seguridad en Colima e implementar operativos para inhibir la incidencia delictiva. Tras la detención de José Bernabé, alias La Vaca, en la Ciudad de México, el ejército intensificó los puntos de revisión en el estado de Colima, específicamente en la capital del estado, en donde se quemaron por lo menos 12 vehículos la noche del jueves. Para reducir la violencia aquí en el estado de Colima, ¿sea usted tan amable de permitir una revisión a su motocicleta? Sí, por favor. ¿A dónde se dirige, caballero? Aquí a la institución. ¿Trae su identificación, por favor? La presencia militar en las calles de Colima es bien recibida por los habitantes, quienes prefieren colaborar con los uniformados, mientras los elementos realizan rondines y operativos enfocados en las zonas de conflicto. La verdad sí me parece algo pues bien, más que nada pues por la inseguridad de ahorita, ¿va?
El patrullaje por los elementos federales de seguridad no tiene fecha de término. Estarán en Colima hasta reducir considerablemente los niveles de inseguridad en el estado. Al menos es lo que dicen las autoridades. Para Imagen, Abraham Acosta. Y mire, en medio de un muy fuerte dispositivo de seguridad, José Bernabé alias La Vaca, presunto líder del grupo criminal de Los Mezcales en Colima, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Recordemos que el jueves pasado La Vaca fue detenido en la Ciudad de México. Durante el recorrido, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México hasta el Altiplano fue custodiado por al menos 5 patrullas de la policía, además de otros vehículos de la Sedena y de la Guardia Nacional. Y sigue la violencia en Guanajuato. El viernes en Celaya, una tienda de conveniencia en la colonia Los Olivos fue incendiada con una bomba molotov. De acuerdo con varios testigos, los sujetos armados ingresaron al negocio para desalojar a los trabajadores y clientes para después aventar las bombas. Además de que en este ataque, sujetos armados quemaron una camioneta cerca de la comunidad de San Miguel Octopan. Afortunadamente, en los dos hechos no hubo personas lesionadas. Médicos en Minatitlán, Veracruz, denunciaron extorsiones. Los trabajadores de la salud le piden mayor seguridad a la alcaldesa Carmen Medel. Sin embargo, las autoridades no reconocen la situación y no han dado seguridad. Bueno, ni siquiera están haciendo nada, ni siquiera están trabajando. Atemorizado, muy obviamente, muy atemorizado, esperando a ver qué va a pasar, viviendo día con día con miedo, mucho miedo. Por mi seguridad personal y la de mi familia, obviamente. Pero al no haber otra cosa que hacer, porque de esto vivimos, pues tenemos que seguir aquí. Es así como vive en Minatitlán, Veracruz, el doctor Ramón Soriano, desde que fue secuestrado en 2 ocasiones, primero hace 12 años y después hace 4 años. Y aunque en la actualidad no ha sido víctima de la extorsión, varios de sus colegas de ese municipio sí, ya que tan solo hace unos días fue baleada una clínica de atención gineco-obstetra ubicada en la calle Benito Juárez de la colonia Insurgente Sur. Y cerca de las instalaciones policíacas y no lo pueden detener. Mire qué tan lejos está la clínica de nuestra amiga Almidaldia y varios médicos que trabajan ahí honradamente. Escasos, que le gusta 100 metros, 150 metros, y que haya pasado este hecho y que nadie supo ni nadie sabe nada. ¿Qué nos hace pensar? ¿De qué estamos hablando? Sí, la inseguridad aquí en la zona, hablo prácticamente en Minatitlán, está en alto nivel, ¿no? Por lo que el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, Javier Gómez Pedroso Rea, mandó un oficio a la alcaldesa de Minatitlán, Carmen Medel, en el que le solicitó seguridad para los integrantes de ese municipio, ya que en los últimos días han sido afectados por actos de extorsión para exigirles el pago de piso. Y al negarse a pagar, son víctimas de la delincuencia y precisamente menciona la clínica baleada. Sin embargo, la munícipe, quien también fue víctima de secuestro en Minatitlán hace 6 años, negó que le haya llegado tal comunicado y que haya extorsiones. No, la verdad no he recibido ningún desplegado del médico. Supimos del incidente que pasó ahí y hasta ahí quedó, no nos han notificado en cuanto a denuncia, nada. No te puedo asegurar que sea por despido, simplemente vamos a darle seguridad a nuestros ciudadanos. Me llama mucho la atención que ella actúe así porque en carne propia vivió un hecho que a nadie se le desea. Yo en cambio, yo haría uso enérgico de todo lo que está a mi alcance para parar esto. No es posible que estemos llevando las cosas en calma. Y mientras la autoridad no lo reconoce, ni hay un reforzamiento real de la seguridad, sigue el éxodo no solo de los doctores, sino de otros sectores económicos que también han sido víctimas de las extorsiones y que por temor no denuncian. Para Imagen, Tamara Corro. Mire, Michoacán vincularon a proceso 164 presuntos miembros de Pueblos Unidos que fueron detenidos en un operativo masivo el pasado 13 de agosto, antes de que supuestamente irrumpieran en los municipios de Uruapan y Parangaricutiro. El juez federal, a cargo de este proceso, los imputó por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, y también los abogados defensores de estas personas señalaron que en algunos casos se sumó el agravante de grupo armado a los que traían más de 5 armas en los vehículos en donde circulaban.
Mire, los mineros que permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto en un pozo de carbón en la comunidad de Agujita, en Sabinas, Coahuila, están dispersos. No estarían juntos, así lo determinó Fernando Cortés, que es un ingeniero geólogo con años y años de experiencia en minería. Asegura que están dispersos porque fueron expulsados por la fuerza del agua en puntos ocultos de la mina. Vámonos ahora al estado de Sonora, donde año con año se ven los problemas de las lluvias ante la falta de un drenaje pluvial, pero mire, ahora de verdad que la situación está grave ahí. Se está aplicando el Plan Marina en su fase de auxilio en los municipios de Guaymas y Empalme. Ve estas imágenes, las fuertes lluvias que han caído en la zona están provocando esto. Gracias a su intervención fue posible que se rescatara a 7 personas que estaban atrapadas. 4 adultos y 2 menores integrantes de una familia estaban en el toldo de su vehículo que quedó atrapado en las inmediaciones de un arroyo en Empalme, mientras que en Guaymas un hombre se encontraba en lo alto de un mezquite para salvaguardar su vida. Fue utilizado un helicóptero tipo Black Hawk para los rescates. Y al igual que en Guaymas y Empalme, las lluvias afectaron la localidad de San Carlos. La crecida de arroyos y ríos derribó puentes en la carretera federal México 15. Esto dejó incomunicados por tierra a más de 200,000 habitantes. Ve nada más. Los últimos reportes indicaban que en Empalme aún se regularizaba el suministro de energía eléctrica. La afectación en diversos tramos carreteros incluye la región turística de San Carlos en la última semana de vacaciones del verano, precisamente. En el puerto de Empalme hay 1,500 viviendas con diversos daños, con afectación a por lo menos 6,500 personas. Las lluvias torrenciales de los últimos días ahí en Sonora acabaron con la sequía en la región, los pros y los contras, ¿no? Por primera vez en el año el almacenamiento del sistema de presas alcanzó el 43.4% de su capacidad, lo que superó los 42.5% del año pasado. De acuerdo con los datos del monitor de sequía que es publicado por la Comisión Nacional de Agua, Sonora tenía el 30 de junio a sus 72 municipios con escasez extrema o moderada y ahora solo 26 municipios tienen sequía, 16 de ellos calificada de severa y 10 más como moderada. Vámonos ahora a Guanajuato. En Cortázar, la acumulación de gas causó la explosión de una vivienda acondicionada como tienda de abarrotes. Ahí vemos las imágenes. El inmueble quedó reducido a escombros. El saldo fue de una persona muerta y 8 más lesionados graves. Al lugar acudieron bomberos y protección civil que rescataron a los sobrevivientes y los trasladaron a diferentes hospitales. La Fiscalía de Guanajuato ya está investigando cuáles fueron las causas de esta explosión del cilindro de gas LP. Al parecer, por supuesto, una fuga. Este tanque de gas de 30 kilogramos. Acompáñame, vamos a dar una vuelta al mundo. El exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva defendió el Estado laico del país y rechazó el uso de la iglesia como escenario político. Vea los detalles. Una defensa del Estado laico. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien busca volver al poder, defendió la separación entre la Iglesia y el Estado durante un mitin en Sao Paulo. Yo, Luis Inácio Lula da Silva, defiendo el Estado laico. El Estado no debe tener religión. Todas las religiones deben ser defendidas por el Estado. Sin nombrarlo, Lula hizo una clara referencia a su principal rival, el actual presidente Jair Bolsonaro, quien busca la reelección y que apela constantemente a los valores cristianos para atraer a la población evangélica, un grupo importante de su base electoral que representa 1/3 de los brasileños. Las iglesias no deben tener partido político porque las iglesias deben cuidar la fe y la espiritualidad de las personas, no cuidar la candidatura de falsos profetas o fariseos que están engañando al pueblo entero. Lula encabeza la intención de voto con un 47% para los comicios del 2 de octubre frente al 32% de Bolsonaro, según el último sondeo de la encuestadora Datafolha. Sin embargo, Bolsonaro es favorito entre el electorado evangélico con 49% de las intenciones de voto, delante de Lula, que solo concentra un 32%. Bolsonaro ha nombrado pastores como ministros en su gabinete y hasta un juez para el Supremo Tribunal Federal, y evoca constantemente a ese grupo, destacando los valores de la familia y su posicionamiento contrario al aborto.
Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro indicó que va a aceptar los resultados de las elecciones de octubre si no logra la reelección. En medio de sus reiterados ataques al voto electrónico, Bolsonaro había sugerido muchas veces que podría no aceptar el resultado de las elecciones si no gana y se ha negado a responder cuando los periodistas le preguntan si aceptará una derrota. ¿Usted qué cree que pasa? 180 días. Matemáticamente ya serían 6 meses del inicio de la guerra, pero bueno, el 24 hablaremos más al respecto. A pocos días de que Ucrania celebre el aniversario de su independencia, coincidiendo tal vez con los 6 meses de la invasión de su país, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que Moscú podría hacer algo particularmente cruel esta semana. Ante estos temores, las autoridades ucranianas anunciaron la prohibición de cualquier manifestación pública del 22 al 25 de agosto en Kiev. Deberíamos estar conscientes de que Rusia podría intentar hacer algo particularmente repugnante y violento la próxima semana. Es nuestro enemigo, pero Rusia ha hecho constantemente cosas repugnantes y violentas cada semana durante los últimos 6 meses. Y mire, esta noticia podría traer graves consecuencias al conflicto entre Rusia y Ucrania. La hija de Alexander Dugin, el ideólogo ruso cercano al Kremlin y que a veces ha sido llamado como el Rasputín de Putin, murió el sábado tras una explosión cerca de Moscú. El Comité de Investigación de Rusia ya investiga y esto podría generar que algunos consejos hacia Putin hagan más estruendosa este conflicto entre Ucrania y Rusia. La hija de un ideólogo cercano a Vladimir Putin murió en un atentado con coche bomba. Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, falleció el sábado al explotar el automóvil y todo apunta a que el crimen fue planificado y encargado. La familia señaló a agencias de prensa rusas que el objetivo del atentado era Alexander Dugin, ya que según explicaron, Daria pidió prestado a última hora el automóvil de su padre. Dugin, un intelectual y escritor ultranacionalista, teórico del neo-eurasionismo, una alianza entre Europa y Asia liderada por Rusia, está sujeto desde 2014 a sanciones de la Unión Europea tras la anexión rusa de Crimea. Llamado a veces el cerebro de Putin o el Rasputín de Putin, es una figura que lleva años abogando por la unificación de los territorios de habla rusa y apoyó de pleno la operación militar lanzada por Moscú en Ucrania en febrero. De momento, nadie reivindicó el atentado. El líder separatista prorruso de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, acusó a las fuerzas ucranianas del asesinato e igualmente el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores indicó que si se confirma la pista ucraniana, se trataría de terrorismo de Estado por parte de Kiev. Imagen. A ver qué pasa después de estos hechos. Oiga, el presidente ruso Vladimir Putin accedió a que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica visiten la planta nuclear de Ucrania en Zaporizhia, que fue tomada por las fuerzas rusas en marzo. En una conversación telefónica con el presidente francés Emmanuel Macron, ambos mandatarios acordaron solicitar la visita de los expertos de la Agencia Atómica de Naciones Unidas. Vamos ahora a temas de pandemia y es que la parte continental de China reportó ayer 360 nuevos casos confirmados de COVID-19 transmitidos localmente y 67 importados. Esto según el informe de hoy de la Comisión Nacional de Salud. Al parecer podría tratarse de un nuevo brote en esa parte del país asiático. El sábado 293 pacientes con COVID fueron dados de alta del hospital luego de que se recuperaron. El número de casos graves locales fue 7 más que el día anterior. Y de vuelta a México, vamos a ver cómo avanza el coronavirus. El viernes terminamos este programa con 6.958.972 casos confirmados de COVID en México. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 6.976.593 casos acumulados, es decir, 17.621 casos entre viernes, sábado y domingo. Este fin de semana la cifra de muertos fue de 144. Así el número de muertes se eleva a 329.091. Cuídese, por favor.
Y seguimos con el tema del coronavirus porque la variante BA.5 se ha convertido ya en la cepa dominante en la mayor parte del mundo. Cuenta con un inconveniente que las anteriores variantes no tenían, y es que puede volver a infectar a un paciente pocas semanas después de la primera infección. Es por esto que algunos científicos británicos pidieron el regreso de un periodo de autoaislamiento por COVID de 10 días. Están solicitando para proteger al Sistema Nacional de Salud de un nuevo posible colapso. De conformidad con lo que dicen las autoridades de la Ciudad de México, la economía está en franca recuperación, además de ser la tercera del continente con mayor atracción de capital, solo detrás de Nueva York y Los Ángeles. El gobierno de la Ciudad de México busca atraer más inversión privada y extranjera para continuar con la recuperación económica después de los años más difíciles de la pandemia de COVID-19. Ello, aunque la Ciudad de México está en franca recuperación económica, al grado de que es la urbe más activa y competitiva del país, y la tercera de América con mayor atracción de inversión extranjera, solo detrás de Nueva York y Los Ángeles, de acuerdo con Fatlala Akabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO. Akabani indicó que durante el primer semestre de este año se han logrado generar más de 15,000 nuevos negocios y más de 100,000 empleos, mientras que las exportaciones crecieron 32.8%, datos que muestran la clara recuperación económica de la capital, agregó. Sin embargo, Akabani dijo que el objetivo del gobierno de la Ciudad de México es seguir atrayendo inversión privada y extranjera y generando mayor inversión pública. Para ello, dependencias como la SEDECO, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría del Medio Ambiente, la Agencia de Innovación Tecnológica, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Movilidad, así como el Consejo Ciudadano y representantes de la iniciativa privada, organizarán la Feria de Inversión de la Ciudad de México. El objetivo es alentar la inversión en la Ciudad de México, alentar la actividad económica, generar una actividad económica que le dé certidumbre a los inversionistas. La feria se llevará a cabo el 25 y 26 de agosto en el Centro City Banamex. La entrada será gratuita y está dirigida a todos los emprendedores, micro, pequeños, medianos o grandes empresarios de la Ciudad de México, del país y del extranjero. La feria contará con 280 stands, 25 talleres empresariales y mesas de negocios, cursos de capacitación y diversos servicios y asesorías para los empresarios. Habrá 5 paneles con expertos nacionales y extranjeros. Además, los empresarios podrán participar en los recorridos para inversionistas. Visitarán los lugares en donde el gobierno de la Ciudad de México ha desarrollado proyectos de inversión para el tratamiento de residuos urbanos, innovación tecnológica, infraestructura para el transporte o rescate ecológico. Un mensaje importante asociado a estos recorridos y en general a la feria es el compromiso que la Ciudad de México tiene con la inversión, pero también con compartir estos trabajos, estos proyectos que se han desarrollado en la Ciudad de México con el resto de las ciudades y de las entidades en general de nuestro país. Para Imagen, Jonás López. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 51 centavos a la compra y 20 pesos con 71 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 40 centavos a la compra y 21 pesos con 1 centavo a la venta. Mira, al regresar, el presidente López Obrador aceptó el reto que le lanzó Vicente Fox. Invitó a los expresidentes a tomarse una foto en el Palacio Nacional. Regresando de la pausa, le vamos a decir quién está invitado para salir en la foto. Ya volvemos.
Y a través de Twitter, el expresidente Fox invitó a Andrés Manuel López Obrador, a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón a tomarse una foto juntos en lugar neutral para demostrar que México es primero. En una publicación diferente, Fox contestó a sí mismo y puso: acepto el reto, presidente Vicente Fox Quesada. Ya sabe que anda medio loquillo el tal Fox. Mire, por su parte, López Obrador aceptó el reto que lanzó Vicente Fox. Incluso invitó a los expresidentes Felipe Calderón y a todos los demás a tomarse una foto con él en Palacio Nacional. Así lo dijo. ¿Cuál es el lugar más neutral? El Palacio Nacional. ¿O no es el Palacio del Gobierno de la República, de la cosa pública, de todos? Demostremos que México es primero. Si ellos están de acuerdo, yo los invito y ahí nos tomamos la foto. Líderes y militantes del PAN mostraron apoyo a su aspirante a la gubernatura en el caso del Estado de México. Estamos hablando de Enrique Vargas. Esto lo hicieron en un evento en Toluca, desde donde exigen reglas claras para conformar una coalición que haga frente a Morena. El aspirante a la gubernatura por el PAN, Enrique Vargas del Villar, ratificó que en la entidad mexiquense se debe concretar la alianza con PRI y PRD, llamó a la Unidad de Acción Nacional y advirtió que los ataques en su contra se intensificarán, pero que él no se esconde. A pesar de los ataques, a pesar de las mentiras, a pesar de las infundadas campañas de desprestigio que hay y que seguirán, porque también tengo muy claro que me van a seguir atacando y descalificando. Soy un hombre honrado y de trabajo, y sé que la verdad siempre es más fuerte que la mentira. No soy un hombre de escándalos, soy un hombre de palabra y que la gente confía. He sido empresario por 30 años, durante 6 años como presidente municipal de Huixquilucan. El viernes pasado volví a transparentar mi situación fiscal, porque no tengo nada que esconder. Desde Toluca, donde lo arropó el panismo nacional, dijo que la unidad será vital para caminar con fuerza en 2023, pues más allá de definir el rumbo del Estado, se sentarán las bases para 2024. Para eso tenemos que estar unidos y aliados con aquellos que también buscan lo mismo. Es fundamental que tomemos las decisiones de que la sociedad civil nos demanda para consolidar una alianza que le cierre el paso a Morena. El espíritu de una alianza debe estar totalmente encauzada hacia el futuro. Yo quiero decirles que me siento profundamente agradecido con las muestras de apoyo y de cariño y toda la confianza que he recibido y que nos sigue permitiendo crecer juntos. No hay duda de que hemos generado una enorme percepción a favor de este equipo y es gracias al trabajo y los resultados de gobierno. El líder nacional panista, Marco Cortés Mendoza, llamó a la unidad del partido a concretar la alianza con sus aliados, pero con reglas claras y firmes, además de encuesta, para que se decida ir con el mejor candidato. Por su parte, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, llamó a hacer hazaña, a trabajar rojos, azules, amarillos o de otro color y cualquier grupo, pues la entidad mexiquense dijo que es la puerta grande del país y en donde se debe de concretar la hazaña de cara a 2024. Para Imagen, Dalila Ramírez. Mientras tanto, el Partido del Trabajo, el PT, ofreció su respaldo a Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, como aspirante a coordinador de defensa de los comités de la Cuarta Transformación en Coahuila y eventual candidato a la gubernatura. Aseguran que Ricardo Mejía es la única garantía para lograr el cambio en ese estado. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, fue detenido en la Ciudad de México. Elementos de la Marina y agentes de la FGR lo detuvieron afuera de su casa en Lomas de Chapultepec. Está acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia por el caso Iguala. El sábado, Murillo Caram fue llevado al reclusorio norte para su primera audiencia. Tras conocer las acusaciones, el ex procurador se reservó su derecho a declarar. Durante la comparecencia hubo 3 recesos debido a que presentó problemas de salud. El juez le dictó prisión preventiva justificada.
Además de la detención de Murillo Karam, la Fiscalía General de la República tiene pendientes 83 órdenes de aprehensión relacionadas con los hechos de Iguala por las acciones del día de la desaparición de los estudiantes y hechos posteriores. Los delitos que se imputan son delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidios y contra la administración de justicia. El viernes por la noche, Rosario Robles salió del penal de Santa Marta tras pasar 3 años de prisión acusada de ejercicio indebido del servicio público, delito que no amerita prisión preventiva. Enfrentará su proceso en libertad debido a su estado de salud, aunque deberá firmar cada 2 semanas y no puede salir del país. Mire, y en Tlaxcala, después de 2 años de suspensión, se llevó a cabo la Guamantlada. Estuvo representada, por supuesto, ya la reactivación económica del municipio y de todo el estado, con miles de visitantes. Así dio inicio la tradicional Guamantlada en Tlaxcala, después de 2 años de ser suspendida por la pandemia de COVID-19. Fue el tercer cuetón el aviso de que 24 toros de lidia de más de 400 kilos saldrían a las calles para convertir por un día a Guamantla en el ruedo más grande de México. Decenas de espontáneos toreros saltaron para desafiar a la suerte, lo que dejó como saldo 9 lesionados, entre ellos 3 de gravedad. Para los asistentes, en esta ocasión, la Guamantlada tuvo más emoción y adrenalina pura. Después de 2 años que no hubo, venimos contentos, súper alegres de que se haya otra vez presentado esta oportunidad de volver a ver este magno evento de aquí del estado de Tlaxcala y de aquí de Huamantla. Siempre adrenalina, pasión, gusto, la gente, otro ambiente. Es una adrenalina que de verdad le invita a la gente que sienta, o sea, con debida precaución. Lo cierto es que el regreso de la Guamantlada significa reactivar la economía del municipio y un ingreso extra para sus familias. Por esta pandemia todo se había parado, todo estaba mal, mucho estrés. Ahorita es el momento de estar al 100. Oh, formidable, porque pues la verdad hace falta que entren divisas aquí a nuestra población. Le va a quedar, va a iniciarse una nueva línea. O sea que este es un parteaguas, Después viene ya lo mejor. Luego de 2 horas de circuito, los toros fueron encerrados en sus cajones e inició una gran fiesta en las calles. Para Imagen, Miriam Bueno. 6 de la mañana con 39, ya 40 minutos, 6 de la mañana con 40. Buenos días, a través de redes sociales participe en nuestra pregunta. ¿Cree que la detención de Murillo Karam y la liberación de Rosario Robles responden a qué han dicho? ¿Qué han dicho los mexicanos? Pues mire, así está, 91% cree que es trueque político, a 1% dice que es acto de justicia y el 8% restante dice que es ambas. ¿Dónde participar? Les recuerdo nuestras redes sociales, muy sencillo, @ImagenSea en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí nos encuentra y ahí está la pregunta para que participe con nosotros. Bueno, iban huyendo en una de esas motocicletas del terror. Era una jornada más para un par de ratas. Hasta que se toparon con una patrulla, se les acabó la suerte. Ya lo sabe perfectamente, el que la hace, la paga. Es un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez. Volvemos a Imagen Noticias. Toda la semana pasada le informamos sobre los operativos y detenciones en la Ciudad de México de los llamados montadeudas, toda una red de extorsionadores que ofrecen préstamos y luego cobran una fortuna, de forma desmedida y criminal. Solo 3 de los detenidos quedaron en prisión. El Ministerio Público les imputó los delitos en contra de la salud, posesión de armas de fuego y también de cohecho. De las 26 personas que fueron detenidas durante los cateos a call centers donde se hacían cobros ilegítimos o extorsiones, 23 recuperaron su libertad. Esto debido a que un juez de control decidió vincularlos a proceso, pero determinó que lleven su proceso en libertad. De esta manera, el impartidor de justicia definió la situación jurídica de los imputados durante la audiencia inicial que inició el viernes por la tarde y que terminó cerca de las 6 de la mañana del sábado. El acto judicial se alargó por más de 13 horas debido a que entre los procesados había personas de origen chino, quienes necesitaron un traductor ya que no hablaban español. Como medidas cautelares, el juez les impuso el pago de 4,000 pesos,
mismo que deberán hacer válido el próximo 26 de agosto. Además, a las personas de origen chino les ordenó no salir del país y 2 de las mujeres deberán acudir a firmar cada semana. Luego de que el juez dictara 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, los presuntos montadeudas salieron de las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México. En lo que respecta a los 3 detenidos restantes, el Ministerio Público buscará imputarle los delitos de cohecho, portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Su audiencia estaba programada que iniciara a las 11 de la mañana de este sábado. Sin embargo, el juez dictó un receso de 14 horas debido a que los acusados no contaban con una defensa ni pública ni privada, por lo que dio ese tiempo para que los acusados obtengan una representación legal. Para Imagen Noticias, Iván Mejía. Y mire, este par de ratas asquerosas ya se escapaban en una de estas motos del terror. Una jornada más para el par de ratas hasta que se toparon con una patrulla. Ya lo sabe, el que la hace, la paga. Carlos Jiménez. Es el momento justo en que agentes de la policía capitalina impactan la motocicleta en la que iban un par de ladrones y luego someten y detienen en el piso a uno de ellos. Sucedió hace unos días en calles de la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con reportes del INEGI, esta alcaldía es considerada la más segura en la capital del país. Aún así, aquí operaban ese par de ladrones. Y ellos son los agentes del sector Narvarte. Son parte del grupo de policías encargados de cuidar las distintas zonas de esta demarcación. Aquel día, los ladrones asaltaron a una mujer aprovechando que se distrajo por un instante. Observe su habilidad en la moto. Pasaron entre el auto y la gente para arrebatarle su teléfono celular. Obsérvelos de nueva cuenta. Así se lo llevaron. Nada pudo hacer ella y en segundos los sujetos ya estaban escapando de ahí. Apenas se captó el atraco, desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la policía capitalina lanzaron la emergencia vía radio. Entrenado C5, proporcionando características de los sujetos para abocarme a la persecución de favor. Vamos a un lugar. Somos oficiales del sector Narvarte. Esa tarde nos encontrábamos patrullando nuestra zona como cada tarde. Vía radio sale la emergencia de 2 sujetos que acaban de despojar a una señorita de sus pertenencias, a lo cual nos abocamos a apoyar a la señorita. Mi compañero se queda a apoyarla para tomar los datos, mientras yo me aboco a la persecución de los sujetos. Así llegaron los primeros uniformados para apoyar a la mujer asaltada. Al mismo tiempo, las cámaras de la ciudad captaron la fuga de los delincuentes. Ahí van a toda velocidad, sin imaginar que los estaban siguiendo en vivo. La ruta era reportada en tiempo real a los elementos en campo. Con los datos que nos proporcionó C5, sabíamos que estos sujetos estaban sobre estas calles, por lo cual al localizarlos, cerramos el paso y ellos impactan sobre la unidad. Al ver que ellos se levantan de la motocicleta, desciendo de mi unidad para iniciar la persecución. A pesar de su habilidad en la moto, aquellos zampones ya no pudieron escapar. Así les cerraron el paso los agentes. Ahí los impactaron. Aunque intentaron escapar a pie, ya no pudieron hacer nada los ladrones. Luego de esta persecución, los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a estos 2 delincuentes. Entonces descubrieron que eran vecinos de Iztapalapa que llegaban aquí para robar y luego regresaban a su casa. Ese día ya no lo lograron. Si usted lo reconoce, denúncielos. Se trata de Christopher David, de 18 años, y Miguel Ángel M, de 32. Tras su captura, las autoridades descubrieron que la moto en la que andaban también era robada. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Narvarte, aquel día los 2 delincuentes acabaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.
Son más de 100,000 ya los desaparecidos aquí en nuestro país. México se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas de desapariciones. Estas son las ausencias. En esta sección le ponemos nombre y rostro al gran problema que enfrentamos. Mi corazón de madre me dice que mi hijo está vivo. Desgraciadamente no tengo los recursos para trasladarme, por decir, a diferentes lugares del Estado de México. Pero pues ojalá y las autoridades pudieran hacer algo, porque ellas sí pueden y tienen los medios para poderse trasladar de un lado a otro. Yo no lo tengo. Nos encontramos en el barrio del Salitrillo, del municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, donde el pasado 23 de enero del 2021, Luis Lorenzo Miranda salió de su hogar en compañía de Héctor Miguel Castillo y su esposa, Alma Rosa Gil Santos. Ha pasado un año y hasta el momento nadie sabe de su paradero. El día que mi hijo desaparece es el 23 de enero del 2021. Las personas que vinieron por él aquí a mi domicilio fue la hermana de su novia de mi hijo, que ya había sido fallecida. La señora se llama Alma Rosa Gil Santos y su esposo. Vinieron por él porque iban a ir a dejarle flores al Panteón de Atotonilco, porque era su cumpleaños de la chica. Ha pasado un año con 8 meses de la desaparición de Luis Lorenzo Miranda Morales. Una desaparición donde hay 2 personas clave quienes podrían aclarar esta ausencia. Sin embargo, las autoridades no las han interrogado. No se ha realizado. Yo se lo sugerí al Ministerio Público de Pachuca, a la licenciada Juana Ivette, pero ella nada más me dijo que les iba a mandar unos citatorios para que pudieran presentarse, pero hasta ahorita no hay ninguna respuesta. No los han mandado traer. La desaparición fue en el municipio de Tula, Hidalgo. Las autoridades locales hasta el momento se han lavado las manos. Desgraciadamente, estuve yendo aquí en el Ministerio Público de Cuautitlán, México. No han hecho caso. Me trasladé, por decir, a Pachuca, que es donde tienen la carpeta de investigación. La licenciada Juana Ivette, Trejo Borges, pero no me hacen caso ni del Estado de México ni del Estado de Hidalgo. De oficio albañil, Luis Lorenzo en sus ratos libres tocaba su guitarra y componía una canción en memoria de su novia que había fallecido 3 años antes. Vecinos y familiares apoyan económicamente para la búsqueda en reclusorios, servicios médicos forenses, anexos para alcohólicos y barrancas. Yo lo voy a seguir buscando y no me voy a dar por vencida hasta encontrarlo, que lo quiero mucho y a donde quiera que esté, yo sé que Dios lo está iluminando y Dios nos va a volver a encontrar para que yo esté siempre frente a mi hijo Luis Lorenzo Miranda Morales. Durante la búsqueda de Luis Lorenzo, doña María Olivia ha recibido amenazas para quitar la denuncia de desaparición y extorsiones supuestamente para dar información sobre el paradero de su hijo a cambio de unos pesos. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Bueno, y luego del desplazamiento de una trave ahí en el puente Sombrerete, se construye en Querétaro, el gobernador Mauricio Curi ofreció que habrá una sanción a la empresa Soluntitec. El percance en el que no se registraron lesionados por fortuna ocurrió un día después de que el mandatario realizó un recorrido por esta obra. Vean nada más sobre este deslizamiento en el puente que cruza Avenida Sombrerete y Boulevard Bernardo Quintana. El mandatario dijo que se comenzó a trabajar para restablecer ya la movilidad ahí en la zona. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República extraditó a Estados Unidos a Carlos Arturo Quintana, conocido como el 80, es identificado como el líder de la organización criminal La Línea y uno de los más buscados por el FBI. Carlos Arturo Quintana es requerido por la Corte Federal de Distrito en Nuevo México por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. El 80 fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, a los agentes designados para su traslado
a la Unión Americana. Y mire, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tuvo una gira este fin de semana por Oaxaca. Acompañó al gobernador electo de la entidad, a Salomón Jara, quien a través de redes sociales mostró un video en el que se observa desayunando pues algunos platillos típicos ahí de la entidad. Salomón Jara rendirá protesta como gobernador de Oaxaca el próximo 1 de diciembre en sustitución de Alejandro Murat. Y la gira de Claudia Sheinbaum la llevó a la ciudad de Campeche, donde ofreció una conferencia en el centro de convenciones. En el lugar expresó su cercanía con la gobernadora Laida Sansores, a quien describió como una mujer valiente, honesta, de lucha y de convicciones. Sheinbaum habló de su administración, destacó que la inversión en educación y transporte han sido 2 herramientas para generar mejores condiciones de vida aquí en la Ciudad de México. Mire, casualidad o causalidad. Un día después de que la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa presentara su informe de los 43 normalistas muertos, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, fue detenido aquí en la Ciudad de México. Elementos de la Marina y agentes de la FGR lo aprendieron a las puertas de su casa en las lomas de Chapultepec. El exprocurador, quien construyó la verdad histórica, está acusado de delitos de desaparición forzada, tortura y en contra de la Administración de Justicia por el caso Iguala. Imagen Noticias tuvo acceso a uno de los videos del momento en que Murillo Caram se entrega. Eran las 4 de la tarde con 28 minutos cuando salió de su casa. Las imágenes son tomadas por un conocido del ex procurador, quien en todo momento se mostró tranquilo. Buenos días. Estamos pagando tráfico. Buenas tardes, señor Jesús Murillo Caram. Me identifico con usted, soy un oficial investigador de la agencia investigadora. Me realizaron un mandato de cumplimiento de nosotros. ¿Le da lectura a los derechos que tiene? Lo sabemos. Espinoso. Que no se resbala. Sí, no se va a ir. Hasta por los vecinos, respeten a los vecinos. Dígale que si quiere le abrimos por la, aunque se estacione aquí, pero tiene derecho por los vecinos. A estar informado de su detención, el derecho a consultar una orden, el derecho de recibir una notificación escrita, el derecho a ser permanecido, el derecho a no estar detenido. El cumplimiento de la orden de detención es por superar la responsabilidad penal. Tortura contra la administración de la justicia, desaparición forzada de las personas. En ese momento solicito viendo las 16 horas con 30 minutos. Le doy lectura. Muchas gracias. Por favor, ¿qué quiero acompañar? Por favor. Oiga, ¿lo puedo acompañar? No. ¿Lo puedo acompañar? Soy su sobrina. Y no está el abogado presente. El médico sí, ¿Puedo médico puedo ir, soy su médico. Sí, sí, por favor. La parte de enfrente. Oiga, una pregunta, ¿me puede decir a dónde lo va a llevar, por favor? Vamos al juzgado del reclusorio norte. ¿Al reclusorio norte? Por favor, si nos pueden seguir, no hay ningún impedimento porque nos sigan en algún vehículo. Se lo encargo mucho porque está delicado de salud, por favor.
Mire, luego de ser detenido, Murillo Karam fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en donde pasó la noche. El sábado por la mañana lo llevaron al Reclusorio Norte para su primera audiencia. Tras conocer las acusaciones, el ex procurador se reservó su derecho a declarar. Durante la comparecencia hubo 3 recesos debido a que presentó problemas de salud. Finalmente, el juez Marco Antonio Fuerte le dictó prisión preventiva justificada, ya que la FGR argumentó que existe un riesgo elevado de fuga al tener una cuenta con más de 85 millones de pesos. El juez también le llamó la atención en 3 ocasiones a los fiscales federales por no tener ordenados sus argumentos y considerar que no llegaron bien preparados. Precisamente la fiscal encargada del caso, Lidia Bustamante, aseguró que Murillo Karam fraguó la llamada verdad histórica en un cónclave con al menos 18 funcionarios federales y estatales, entre los que destacan el actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien en ese entonces era delegado de la Policía Federal en Guerrero, Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien a través de su cuenta de Twitter negó dicha reunión y aseguró que son meros trascendidos dolosos. La próxima audiencia para saber si es vinculado a proceso se llevará a cabo el miércoles próximo. En septiembre del 2019, estas fueron las palabras de Murillo Karam tras darse a conocer que podría ser llamado a rendir cuentas por el caso Ayotzinapa, ante el compromiso del recién llegado fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de reconstruir desde cero las investigaciones. Me pongo a la disposición de la autoridad que quiera para que puedan cuestionarme sobre las dudas que tengan y en la mejor disposición de que esto quede claro. Déjeme decirle una convicción que tengo y que espero que no sea fallida. Yo tengo confianza en la honestidad del nuevo fiscal. Creo que es un hombre recto, tan de mal carácter como yo, pero recto. No creo que sea una gente que pudiera ser manipulable ni que pudiera cambiar las cosas. Si de veras van a investigar la investigación, me parece excelente, porque lo que va a resultar es la ratificación de lo que está consignado. Y no tengo ninguna duda, de que actúe siempre con el propósito de resolver el caso y creo que lo resolví. Por supuesto que las reacciones por esta detención de Murillo Karam no tardaron nada en llegar. En el caso del PRI, a través de su cuenta en Twitter, vamos a ver qué es lo que dicen, que su detención respondía más a un tema político, aseguran, que de justicia, y no daba respuesta a las familias de las víctimas. Pidieron a las autoridades que dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales. En un segundo tuit, que aquí tenemos, el partido acusó al gobierno de Morena de irse contra el exprocurador y advertir que mañana será pues cualquier otro opositor o ciudadano que los incomode. Cabe recordar que además de procurador, Murillo Karam fue gobernador de Hidalgo por parte del PRI. Por su parte, los papás de los 43 normalistas, ¿qué dijeron? Ellos emitieron un comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y dicen que esperan que la detención del exprocurador sirva para que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de esta versión sin sustento, como la califican, construida con tortura y que tanto daño les hizo. Aseguran que ellos no se mueven por la venganza, sino por la esperanza de que se sepa la verdad y que ello contribuya a que hechos similares no se repitan. Además de la detención de Murillo Karam, la Fiscalía General de la República tiene ya pendientes 83 órdenes de aprehensión relacionadas con los hechos de Iguala por las acciones del día de la desaparición de los estudiantes y hechos posteriores. Estas órdenes son contra 20 mandos militares y personal de tropa de 2 batallones de Iguala, 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, 6 de Iguala, 1 de Cocula, 11 policías estatales más de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Los delitos que se imputan son delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidios y contra la administración de justicia. Y por supuesto que este tema fue pues de los más movidos durante el fin de semana en redes sociales. Por eso Marlene nos tiene el hashtag. Así es, Cristal. Murillo Karam fue tendencia el fin de semana porque pues estaban opinando acerca de lo que sucedió con su detención, que si tenía o no que ver con Rosario Robles, que qué estaba pasando, si era un tema político, que si era justicia, que... A ver, primero explícanos, Paco, ¿quién es este señor?
Jesús Murillo Caram es un político de, pues bueno, ya tiene mucho arraigo, fue gobernador del estado de Hidalgo, es un hombre en Hidalgo muy conocido, y fue procurador general de la República en el sexenio de Enrique Peña, y él fue le tocó explicar lo que él consideró la verdad histórica, lo que sucedió con los estudiantes, los 43 de Ayotzinapa, en el famoso basurero de Cocula, y después que fueron arrojados al río. Muy bien, bueno, pues entonces sucede que este fin de semana se da su detención. Sí. Porque pues lo acusan de varias cosas que ya mencionaste. Pero bueno, hay gente que dice que todo es a lo mejor como una especie de, ¿cómo le llaman? Como, se me fue el nombre. Bueno, el intercambio del tema de Rosario Robles. Mira, les voy a contar algo. En el asunto de la prisión preventiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a entrar al análisis de los excesos que han sucedido, y había no solo el caso de Rosario Robles, creo que había más de 40 casos en donde se iba a analizar qué es lo que ha pasado con la prisión preventiva oficiosa, que es la decisión del juez de dejar a una persona en la cárcel mientras está su proceso. Cuando se hizo la reforma en materia penal, lo que se trató precisamente era de que no se excediera esta figura. Hay mucha gente inocente, o por lo menos que no está sentenciada dentro de los reclusorios y las cárceles. La Suprema Corte de Justicia, e incluso cuando se hizo la reforma en la materia, lo que se trataba era eso, ¿no? Que no se tuviera tanta gente dentro de las cárceles. Entonces, la verdad es que con un uso político, los jueces que finalmente han sido presionados por los gobiernos, tanto locales como federal, pues han abusado de esta figura. Y iba a entrar al análisis de este tema la Suprema Corte de Justicia. A mí me parece que era inminente la liberación de Rosario Robles. Entonces, pues bueno, Pero ella todavía está en juicio, ¿no? Sí, claro, no está todavía sentenciada, pero a mí me parece que fue una decisión, a mí, en lo personal, no me parece que haya una conexión entre un caso y el otro. A mí me parece que la tuvieron que liberar de una vez, y el juez cambió la medida cautelar, como se le llama, de forma pues natural, porque iban a quedarse verdaderamente exhibidos los jueces que estaban haciendo eso. Entonces, a mí me parece que esto tenía una lógica, y ella iba a salir de todos modos con la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Este asunto me parece que tiene mucho más detrás, y vamos a ver todavía en los próximos días a quién más le van a dictar una orden de aprehensión, porque hay mucha gente involucrada, incluido, ya lo acabamos de decir, el propio secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que ha sido la estrella sin duda en materia de seguridad, ¿no? Omar García Harfuch. Y también pasará su proceso, ¿crees que sea similar a Rosario Robles, que esté sin juicio y ahí encerrado 2 años? ¿Quién? ¿Jesús Murillo Caram? Sí. Fácil. Sí. Bueno, vamos a leer tweets, ¿te parece? Juan Burgos, sí, cayó Murillo Caram por 43, que no caiga López-Gatell por 750,000, cuestión de tiempo. Este es un cálculo que han hecho de los muertos, o sea, no de los muertos oficiales, sino finalmente de todas las personas que se podían derivar a partir de la pandemia del COVID-19. Pues quién sabe. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahí? Es otro tema. Arturo Nale García dice, conozco al licenciado Jesús Murillo Caram desde hace 34 años. Es un gran jurista, excelente político y excepcional ser humano. Su amplia trayectoria habla por sí misma. Ante la inverosímil imputación que le hace la FGR México, debe imponerse la autonomía e independencia del Poder Judicial. Bueno, ahí hay otro punto de vista de alguien que lo conoce personalmente, y habrá que ver qué deciden los jueces y qué decide pues el proceso legal, ¿no? Es correcto. Epigmenio, durmió en prisión Murillo Caram, nadie lo torturó. Es en tanto que encubrió a criminales y contribuyó a borrar de la faz de la tierra los rastros de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Corresponsable de un crimen atroz, no actuó solo, tiene cómplices y obedecía órdenes de Peña Nieto. Es fuerte esta declaración, ¿no? Bueno, Epigmenio siempre ha sido así, muy duro. Sí, cada vez que escribe pone gasolina en su celular y lo prende. Y aquí estaba nuestro querido Pascal, dice, si van a acusar a Jesús Murillo Caram de desaparición forzada, tendrá que ser por casos sucedidos después de septiembre de 2016, cuando se publicó la reforma constitucional en la materia. El problema es que dejó de ser servidor público en agosto de 2015. A ver, este tuit causó también mucha polémica y muchas respuestas. Realmente hubo una modificación a lo que el concepto de desaparición forzada se hizo exactamente en el 2016, y quizá no le aplicaría jurídicamente a Murillo Caram por actuaciones que pudo haber hecho en el 2015. Es un asunto muy jurídico y muy técnico, la realidad de las cosas. Pero podría ser una manera de zafarse, ¿no? Sin duda.
Bueno, pues hasta aquí el hashtag. Gracias, Hombre, Paco. qué amable. A ti, que gracias, que estés bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero al regresar, en estas coincidencias que solo se dan en la política, fue un viernes muy simbólico, controvertido en materia de justicia. Murillo Karam detenido, Rosario Robles liberada. Al regresar de la pausa, le cuento cómo se dio la libertad de la exsecretaria de Estado con Enrique Peña Nieto, Rosario Robles. Ya volvemos. Mire, un viernes lleno de sorpresas. Por la tarde, Murillo Karam es detenido y a las 10 de la noche, con 45 minutos, Rosario Robles, la ex titular de la Sede Sol, salió del penal de Santa Marta tras pasar 3 años de prisión, acusada de ejercicio indebido del servicio público, delito que no amerita prisión preventiva. El juez le modificó la medida cautelar para que enfrente su proceso en libertad debido a su estado de salud, aunque deberá de firmar cada 2 semanas y no puede salir del país. Cabe recordar que Rosario Robles está ligada con la llamada estafa maestra que develó una red de desvío de recursos durante el sexenio de Peña Nieto. Estas fueron sus palabras cuando salió del penal. Me siento muy contenta, evidentemente feliz de que se hizo justicia y de que lo que dije desde el primer día, que yo soy inocente y yo estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes, pero desde luego como tenía derecho y como tengo derecho en libertad. Tras salir de prisión, Rosario Robles pasó así su primera noche en su casa con su familia. Su hermano Francisco compartió esta fotografía en Twitter en donde agradeció a todas las personas su respaldo y solidaridad que los cobijó durante estos 3 largos años. Y mire, el primer día en libertad de Rosario Robles fue en calma, en el condominio de la calle de las Flores, en Los Reyes, Coyoacán. No hubo visitas de políticos ni de exfuncionarios. Así el fin de semana en México, en donde para muchos la libertad de Robles y la detención de Murillo Karam responde a un trueque político y no a un simple acto de justicia. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño denunció que la policía de este país detuvo con violencia al obispo Matagalpa y crítico del gobierno de Rolando Álvarez, en donde había permanecido retenido las últimas 2 semanas, investigado por desestabilizar el país. El religioso estaba retenido junto a una decena de personas desde el 4 de agosto. La policía dijo que la diócesis de Matagalpa es investigada por intentar organizar grupos violentos e incitar al odio para desestabilizar al Estado de Nicaragua. ¿Qué le parece? Y mientras tanto, el Papa Francisco expresó ayer su preocupación por el obispo detenido. Preocupación desde el Vaticano por la detención de un obispo de Nicaragua. El Papa Francisco reaccionó ayer al arresto del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico del presidente Daniel Ortega. Sigo da vicino con preocupación y dolor. Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y esperanza de que a través de un diálogo abierto y sincero se puedan seguir encontrando las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Rolando Álvarez fue detenido el viernes y trasladado a su residencia familiar en Managua, donde permanece privado de su libertad en el último episodio del enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica. La policía precisó que tomó la decisión de trasladar a Álvarez debido a que persistía en actividades que calificó de desestabilizadoras y provocadoras. El religioso estaba sitiado en la curia de Matagalpa por la policía desde el 4 de agosto
en el marco de una investigación por presuntamente organizar grupos violentos e incitar al odio para desestabilizar al Estado de Nicaragua. El obispo había denunciado el cierre por parte de las autoridades de 5 emisoras de radio católicas y había reclamado al gobierno de Ortega en el poder desde 2007 respeto a la libertad religiosa. En otra información, el primer ministro de Singapur anunció que su país va a anular la ley colonial que criminalizaba las relaciones sexuales igualitarias. Cheque los detalles. Singapur despenalizará la homosexualidad. El primer ministro del país asiático, Lee Hsien Loong, anunció el domingo la derogación de una ley que criminaliza las relaciones sexuales entre hombres, aunque apuntó que el gobierno seguirá defendiendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La legislación, una herencia de la época colonial británica, penaliza las relaciones sexuales entre hombres con hasta 2 años de cárcel. Activistas LGBT+ sostienen desde hace tiempo que la ley choca con la cultura de la ciudad-estado, cada vez más moderna, y en el pasado presentaron 2 recursos ante la justicia para tumbarla, sin éxito. En 2018, la Corte Suprema de India despenalizó las relaciones homosexuales, lo que estimuló a los activistas de Singapur a renovar sus esfuerzos para suprimir la ley. Al año siguiente, Taiwán tomó la decisión de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose en el primer país de Asia en hacerlo. Imagen. 7 de la mañana con 32 minutos. Buenos días, México. Así amanece hoy en el pueblo mágico de Tequisquiapan, allá en Querétaro, donde además de disfrutar de su gastronomía como el queso y el vino, también puedes adquirir dulces típicos como las charamuscas, los dulces de leche y las pepitorias. Ay, esas no las he probado. ¿Ustedes las han probado, muchachos? Sí. Y luego, ¿por qué no me traen? Híjole, de veras, corten una florecita de su jardín. ¿Cómo son? ¡Qué coraje! Bueno, saludos a Querétaro. Buenos días, México. Vamos a ver amaneceres que nos manda la gente. Muchísimas gracias a Fraidenker. Dice, así amanece desde las hermosas playas de Cancún y con el muelle de Puerto Caracol a la vista. Saludos, un guanajuatense de vacaciones. Ay, qué padre. Pues felicidades que estás de vacaciones. Disfrútala mucho. Jackie Rivera nos manda esta imagen. Dice, buenos días, así amanece en mi bello Cancún. Otra de Cancún. ¡Qué padre! Oigan, qué bonito, ¿verdad? Que pueden disfrutar de vacaciones en la playa, se pueden despertar tarde, tomar el sol. David Becerril, mi querido David, dice, excelente día desde Autopista Durango, Mazatlán, los seguimos por internet. Saludos cordiales a todos, igualmente saludos para ti, mi querido David. Siempre con cuidado, por favor, Por favor, nada de ir tomando fotos y manejando. Queremos mandarte un beso muy fuerte. Oigan, y también saludos a toda la gente de San Luis. Paco, estuve en San Luis el fin de semana y muchos nos ven y te mandaron saludar a ti, a Cristal, al amigo fiel. A Roberto no. Roberto no cuenta. Aunque sea censurado en radio, ¿no importa? Sí, aunque sea censurado en radio, porque dices muchas groserías. Eres muy pelado. Vamos con Paco Sea, el pelado. Sí. Bueno, vamos al último corte comercial. Regresamos desde la Estación Central de Bomberos en la Ciudad de México, hoy en su día. Además, tenemos una entrevista en el estudio. Vamos a seguir con el desafío saludable que estamos haciendo junto con usted, que ya nos tiene flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones. Volvemos. 4 menores de edad fueron asesinados este domingo en Fresnillo, Zacatecas. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados dispararon en contra de los adolescentes sin mediar ninguna palabra. Los menores asesinados tenían entre 14 y 17 años. El Ejército y la Guardia Nacional implementaron un operativo en la zona, pero hasta el momento ya lo saben, no hay detenidos. También en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, José Bernabé, alias La Vaca, presunto líder criminal de los mezcales en Colima, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Recordemos que el jueves pasado La Vaca fue detenido aquí en la Ciudad de México. Durante el recorrido de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México hasta el Altiplano, pues bueno, por supuesto que hubo un gran operativo de seguridad, 5 patrullas, policías, vehículos de la Sedena y hasta de la Guardia Nacional.
También sigue la violencia en Guanajuato. En el viernes en Celaya, una tienda de conveniencia en la colonia de Los Olivos fue incendiada con una bomba molotov. De acuerdo con testigos, varios sujetos armados ingresaron al negocio para desalojar a los trabajadores y clientes para después aventar las bombas molotov. Además de que este ataque, sujetos armados quemaron una camioneta cerca de la comunidad de San Miguel Octopan. Afortunadamente, los dos hechos no hubo detenidos. Imbécil que divaga, pero tú eres caso aparte. La excepción a la regla, la reina de la selva, cuando te ven todos bien. ¿Qué tal? Pues esta mañana me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Anaí Ayue y Alejandro de la Madrid, porque vienen a hablarnos justamente de esto que vieron, que se llama Los Monstruos, una puesta en escena muy interesante. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Ole! Gracias por acompañarnos y bueno, sobre todo gracias por hacer teatro. Regresamos ya a este espacio que nos ofrecen ustedes los artistas para disfrutar historias como esta. Cuéntenos de qué va. Bueno, Los Monstruos es un musical de pequeño formato que yo tuve el placer de ver en Argentina en uno de mis viajes a visitar a mi familia y me enamoré de la puesta. Es un reto actoral, ¿o no, compañero? Sí, somos nosotros dos en escena nada más, con un texto muy poderoso que habla de lo que hacen realmente los papás con los hijos y lo que pasa ahí. Y tenemos 4 músicos en vivo y es algo que creo que va a hacer un parteaguas en estos tipos de musicales de pequeño formato. Dice, musical, bailamos, hacemos tap. No, esto es otra cosa. Esto es un texto muy poderoso con algo muy importante que decir. A ver, ¿y de qué es lo que hacen los hijos o cómo? ¿En qué se basa este texto? Bueno, mira, más o menos la historia va de 2 padres que no se conocen, que cada quien tiene como a sus hijos, y se encuentran por azares del destino en la dirección de una escuela nueva en donde van a meter a sus hijos, y ahí es donde empieza todo el conflicto. Estos 2 personajes, ella tiene a su hija, que es Lola, yo tengo a mi hijo, que es Patricio, ¿Y ellos son los monstruos? Pues creo que son los papás. Creo que, bueno... Es como ahí a gusto del espectador. ¿Quiénes son los monstruos? Ahora, ¿dónde se está presentando esta puesta en escena? En el Foro Lucerna, ahí en La Juárez, los martes 8:30. Solamente van a ser 20 funciones. Ya nos quedan 19, bueno, ya así nos que... 18. Ya nos quedan 18 funciones. Claro, 18, es verdad. Entonces, sí. Como dices tú, una oportunidad increíble para regresar al teatro con este texto poderoso, como dice mi compañera. Definitivamente va a haber una empatía muy importante si eres papá, si eres hijo o lo que sea, pero creo que habla de una historia muy bonita en donde te metes en este mundo, ¿no?, íntimo de las familias, de cómo sucede la relación. En mi caso es Claudio, un padre soltero que se enfrenta a los comportamientos de un hijo con una manera difícil de... Un poquito activo. Ya la verán. O sea que yo creo que muchos se van a identificarnos, sobre todo ahora que regresan a clases y tienen a lo mejor en su casa pequeños monstruitos que luego no saben cómo comportarse, pues pueden ir a ver esta obra e identificar esa historia, ¿no? El tema es que el monstruito lo construyen los papás, entonces ahí hay como donde se empieza a ¿No vienen ya así de paquete? No, mi amor, hay que hacerse responsable de lo que uno hace. ¿Quién dirige esta obra? Dirige el autor, qué bueno que preguntaste, es Emiliano Dionisi, él es argentino, es el autor y el director, un chavo muy talentoso, muy joven, que, bueno, vino en los últimos 20 días a abordar, como decimos los actores, a abordar y a encontrar cosas muy poderosas que estaban ahí en el texto y él vino Estamos felices, es una obra que la mayoría de la gente que la ha podido ver ha sido, no porque la hagamos nosotros, pero creo que era una obra que había que hacerse. Es muy impresionante porque no es nada predecible, entras como con una historia y sales con el corazón medio apachurrado y como que pasan muchas cosas, es muy, muy interesante. Pues no hay que perdérsela nuevamente, Foro Lucerna, los martes a las 8:30 de la noche. 8:30, por favor, vayan, disfruten el teatro porque ya está de regreso Anaí. Alex, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Vayan a ver Los Monstruos. Visitar al dermatólogo al momento de tener algún padecimiento en la piel parecería ser el paso más lógico. Sin embargo, en muchas ocasiones todo indica que está el problema en lo que comemos y en las cantidades que lo hacemos. Entonces, ese padecimiento que tienes años sin resolver o la forma en que nos veremos de viejos, tal vez se corrija organizando la dieta. Empecemos por lo básico. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, representa la 6ª parte del peso corporal, nos protege de agentes externos, ayuda a que regulemos la temperatura, absorber los rayos ultravioleta, mantiene nuestro balance de hidratación y produce vitamina D. Pero, ¿de qué depende su deterioro o enfermedad?
Ampollas rojas, salpullido crónico y mucha comezón se pueden deber a un consumo desmedido de gluten, y la psoriasis, urticaria, dermatitis atópica o de contacto pueden ser ocasionadas por sustancias alergénicas encontradas en el trigo, la leche, cacahuate, huevos o pescado. Pero muy importante, no olvides que antes de dejar de comer algún alimento, siempre debes consultar tus padecimientos con un médico especialista. Regresando a los males, la alopecia se ha asociado con dietas bajas en hierro. La psoriasis, esas manchas rojas, salpullidos en la piel, sensación escamosa que pica en rodillas, codos, tronco y cuero cabelludo, pueden deberse a un consumo desmedido de alcohol. El marasmo, enfermedad conocida por la pérdida de peso hasta en un 60%, retraso del crecimiento y pérdida muscular, llega a ser ocasionada por falta de proteínas o un déficit de vitamina C. Y algunas úlceras cutáneas, cuando nos exponemos al sol, podría ser ocasionada por una carencia de complejo B. Aunque no todo deriva en enfermedades ante una alimentación deficiente, lo que sí es un hecho es que si quieres verte bien con el paso de los años, tu piel tendrá que estar tan bien alimentada como el resto de tu cuerpo. Es por eso que los alimentos ricos en antioxidantes, frutas y verduras ralentizan el envejecimiento de la piel, o que los betacarotenos cuidan nuestro sistema inmune y nos ayudan a protegernos de los daños por el sol, sobre todo los rayos UV y el fotoenvejecimiento, así como algunos tipos de cáncer. Entonces, si llevamos una alimentación adecuada, equilibrada con alimentos frescos y menos procesados, y si seguimos los consejos de los especialistas, no solo estaremos más sanos, además nuestra piel se va a convertir en la mejor carta de presentación. Por cierto, sigue sin haber evidencia científica que compruebe que el chocolate provoca acné, incluso ni algunos alimentos ricos en grasa. Eso sí, lácteos, suplementos a base de lactosa y azúcares pueden empeorar casos de pieles con acné. De ahí la confusión con el chocolate dulce, en donde el azúcar es la que le está haciendo mala fama al cacao. Paco, iba a decir Pau. Un saludo, Pau, que está dormida. Saludos. Tanto la regañé el fin de semana que ya traigo. Se te quedó. ¿Tú crees que tu edad y tu piel tienen el mismo desgaste o no? No tengo ni la menor idea y que lo juzguen en casa. Sí, mejor. Hay que cuidarnos la piel porque es bien importante, pero hay veces que creemos que solo es de cremas y la parte externa, ¿no? También es la alimentación. Yo soy súper irresponsable con eso, la verdad, ¿sí? Tengo que reconocerlo, sí. Es que te encanta el sol. Sí, la verdad es que sí. Pero no te pones algún... Pues a veces, pero a veces tampoco... No, o sea, como debería de ser, ¿no? Que nos dicen los doctores, los dermatólogos, que hay que ponerse todos los días, la verdad es que no, ¿eh? O bueno, ingerir más betacarotenos, bueno, todo lo que te contenga betacarotenas, que te protege internamente del sol. ¿Qué es qué? ¿Zanahoria? Que serían zanahorias, verduras, frutas y todo eso. Al momento que te asoleas ya tienes más fuerza. Ok, mejor vamos al reto que estamos haciendo con usted por la salud, porque yo no como tanta cosa. Y por supuesto, vamos a ver cómo van las vacaciones para todos los integrantes aquí de Imagen Sea. Yo lo que quiero es que Cristal coma, que deje la postura, parece consagrada, entonces que Cristal se suelte el chongo, por favor. Yo ya me había tomado una especie de vacaciones en el régimen alimenticio, con estos cambios que hice porque todos habían salido de vacaciones y se me hizo fácil. Dije, ay, nadie se va a aplicar y bueno, yo también le entré, ¿no? A la garnacha. Comí pizza, tomé refresco y demás. El mes pasado nos había ido súper bien y ahorita recuperamos medio kilito de grasa. Falté a todo compromiso que había hecho. Cuando no se te nota, puede que te valga un poquito. Y Cristal, aunque coma pura cochinada, no engorda y no se le nota. Entonces a lo mejor dice, y no se siente mal aparte. El que yo me haga consciente de lo que como me va a hacer entender que la comida no es el problema, sino a veces lo que rodea al ambiente en la forma en la que yo como o desempeño mi alimentación. Además, el doctor Dorado no me juzga, porque dice que si dejo de fregazo toda la comida que me gusta, pues me va a dar más ansiedad, entonces no tiene caso. No tuve clases tampoco de ejercicio, entonces colitis, estás como incómoda del estómago, me siento cansada gran parte del tiempo. Van a operar a mi hijo próximamente. Y ya cuando me dijeron que ya venía la siguiente cirugía fue otra vez. Me descubrí. Espero que todo salga bien. Sí. ¿Y también se cambió tu sueño en este último mes?
sí le batallo para dormirme un poco. He estado batallando más. Hay que tomar en cuenta eso para el tema de la ansiedad. O sea, si una persona no duerme bien, pues volvemos a lo mismo de la regulación de las hormonas. Entonces hay un desequilibrio en estas, entonces también puedes tener un poco de apetito. Aunque yo digo, no, ni al caso, todo va a salir bien, ya sabes, tú te terapeas, pero como que algo al interior. Hay que poner metas que son, que sean metas alcanzables, realistas, y que sean sostenibles a largo plazo. Consumir más proteína, como ya estaba haciéndolo, para aumentar el músculo, que redujo, volvió la grasa, entonces también bajarle a los carbohidratos, bajarle al refresco de cola, que ya le había bajado bastante, pero volví a subir la cantidad. Tratemos de disminuir un vaso de refresco del que estés tomando, uno menos de lo que estés tomando. Sí hubo jalón de oreja, pero sobre todo pues tengo que rectificar, ¿no? Y volver al camino del bien y para el que sigue, ganarles de nuevo. Sí, ya, retomamos la actividad y se acaba eso. 3. Se te está metiendo la rodilla. Eso. 4. 5. Inhalo, estira y entra del otro lado. La Cristaleta. Bueno, hoy se celebra el Día del Bombero. Saludo con mucho gusto a mi querida Wendy Roa, que está precisamente en la Estación Central de Bomberos aquí en la Ciudad de México. Mi Wendy, buenos días. Hola Paco, muy buenos días al auditorio. Efectivamente estamos aquí pues de manteles largos acompañando a los bomberos de la Ciudad de México que hoy celebran su día. Son 135 años que estos héroes están prestando sus servicios a la comunidad. Hoy, déjame comentarte, Paco, van a entregarse reconocimientos por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la estación Ave Fénix. Esto va a ser alrededor de las 10 de la mañana, pero nosotros nos venimos a visitar a los bomberos a la estación central. ¿Y qué crees? Mira, están conmigo 2 bomberas súper jovencitas. Ella es Brenda y Jocelyn, quienes pues nos dicen que están muy orgullosas, por supuesto, de ser bomberas. Brenda, ¿tú cuánto tiempo tienes que ya estás aquí en esta actividad? Hola, buenos días. Yo tengo 5 años de servicio ya aquí en el Heroico Cuerpo de Bomberos. Para mí es un privilegio, es un gran honor pertenecer al Heroico Cuerpo de Bomberos, ya que cada que llegamos a los servicios, pues la gente se siente aliviada porque llegamos. Muy jovencita. Y Jocelyn, ¿cuántos años tienes por acá? Buenos días. Tengo 8 años de servicio aquí en el Heroico Cuerpo de Bomberos. Y cuéntanos, ¿alguna experiencia que te haya dejado marcada en este tiempo? Claro, la realidad es que cada servicio es un servicio nuevo para nosotros y siempre hay algo nuevo que aprender. En realidad no podría hablar exactamente de una en especial, pero cada servicio a nosotros nos deja una enseñanza y sobre todo una gratificación de ver a la gente ayudar, que no se siente confiable con nosotros. Pues Brenda y Jocelyn son parte de este heroico cuerpo de bomberos que tenemos aquí en la Ciudad de México. Paco, te digo, hoy están de manteles largos. 135 años los bomberos aquí en la capital, aunque déjame decirte que el Día de los Bomberos se celebra desde 1873, después de que fue conformado el primer cuerpo de bomberos aquí en nuestro país. Son 15 las estaciones que se tienen aquí en la Ciudad de México de bomberos. Solo falta Milpa Alta, pero ya se está trabajando para que también por allá tengan su estación. Paco, desde aquí te saludamos. Mi Wendy, te mando un beso, que tengas gran semana. Igualmente, muy buen día para todos. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, que tengan gran semana, por supuesto, todos, ¿no? Así es, sí. Así Los cumpleaños es que... de mi mami. Sí. Hoy, de Adela, le mandamos un abrazo a Adela. Un abrazo a los tragafuegos. Ahí a San Luis, en donde me censuran. En donde te censuran porque Sí. nadie te quiere. No, porque son muchos como tú. Porque nadie te quiere. No, Nadie son te quiere en muchos. San Luis. Esta semana ya es Sí. de aplicarse con la dieta, ¿no? No, todavía. Cristal, de veras.